Hola, buenas noches. Estamos en una nueva plática, una nueva charla organizada por la Red Ciudadano 56 en torno a distintas problemáticas que se presentan en Texcoco. Y en esta ocasión, pues vamos a platicar con algunos integrantes muy conocidos de la Grupo Cultural La Nave en el Camino AC. Y pues vamos a hablar sobre movilidad ciclista, sobre la infraestructura que se requiere para movernos con seguridad y con mayor confianza por las vialidades de Texcoco y con las comunidades con las que compartimos caminos y destinos. Y sobre todo también hablar de cuáles serían las ventajas de moverse en bicicleta, las posibilidades de ampliar la infraestructura que existe y las problemáticas que tiene la infraestructura existente. Y bueno, en este momento, pues aquí ya los están viendo a algunos de los integrantes de la nave. Posteriormente también se integrará por ahí Agustín, pero bueno, está preparándose tras bambalinas. Entonces, aquí por lo pronto está Joatan Venado, que ya probablemente de algunos videos han visto de los recorridos en las ciclovías en la página de Facebook de la nave en el camino. Y pues es la voz que va señalando, va indicando cuáles son las problemáticas que se encuentra mientras va rodando por ahí. Joatan, buenas noches y gracias por estar acá platicando con nosotros sobre Hola sobre Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Sagra. No, al contrario, un placer, Charlie, ya sabes. Vale. Y aquí está también con nosotros, pues también muy conocido, Sagrael, mejor conocido como Sagrael, porque así es como lo conocemos prácticamente toda la banda, pero también es ciclista de la nave y también pues, organizas de vez en cuando algunos paseos también en bicicleta, ¿no? Y combinas con la cuestión de utilizar la bicicleta como una cuestión recreativa y la fotografía de los paisajes en donde a los destinos a donde llegas, pero pues también nos hablas también en algún momento sobre las problemáticas que tenemos en las ciclovías para transitar, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Agrael, por estar aquí con nosotros en la charla. Y y pues ahorita entraríamos de lleno en la onda de los problemas que tenemos en esta infraestructura. Nada más para confirmar si se está escuchando, no hay por ahí alguien que nos pueda avisar que la transmisión está saliendo bien la transmisión, todo bien, sino para detenernos todo bien, perfecto. Entonces, bueno, pues podemos comenzar primero de algo que también sería interesante platicar. Sabemos que hay muchas ventajas sobre el uso de la bicicleta como una forma de movilidad urbana, también como deporte y como una actividad recreativa, pero y hay mucha información acerca de esto, o sea, si uno le busca, pues puede encontrar ahí en distintos perfiles y páginas en Facebook y en otras áreas, nada más, por ejemplo, en No Habitat constantemente sale información sobre los beneficios del uso de la bicicleta como una forma de movilidad, en cuestiones de salud, de la salud propia, pero también en cuestiones de la sustentabilidad del ambiente en el cual vivimos, ¿no? De movernos sin contaminar y sin dejar una huella de contaminación mientras nos movemos. Entonces es una opción saludable y sustentable, pero desde el punto de vista de ustedes como experiencia personal, ¿qué ventajas le encuentran a la bicicleta? ¿Por qué eligen la bicicleta para moverse por las distintas comunidades? ¿Y qué les ha dejado la bicicleta como una opción para moverse en la zona? Sí, Charlie, si quieres empiezo yo, si no tiene problema, mi buen amigo Joatam. Vale. Pues sí, fíjate que yo en realidad no tienen, o sea, desde que soy pequeño uso la bici, ¿no? Como juego, como diversión, pero en realidad ya utilizándola como medio de transporte, yo creo que debe de tener como 2 años aproximadamente. Y empecé a utilizar la bici aún más, aparte de todos los beneficios que has mencionado de la salud, de lo ecológico, también por lo económico, porque justamente cuando el pasaje subió a 12 pesos, fue cuando ya mi tacañería dijo, no, esto ya es demasiado, ¿no? Llegó un momento de verdad en que me resultó hasta absurdo el alza, ¿no? De 12 pesos. Por ejemplo, hay veces que, no sé, para ir a Huexotla tendría que tomar 2 camiones, ¿no? Y son 2 de ida y 2 de regreso. Son
son casi 50 pesos lo que gastaría en pasaje nada más para ir a Huexotla. Entonces empecé a utilizar la bici como medio de transporte porque yo vivo en Acuescomac, pero la mayor parte de mi trabajo y de actividades que realizo las hago en Texcoco. Entonces, pues un día me atreví y dije, pues voy a ir a Texcoco en bici y voy a empezar a utilizar la bici como medio de transporte. Hasta hice mis cuentas, no recuerdo en aquel tiempo cómo hice mi cuenta, pero me di cuenta que lo que invertía en comprar la bici, en menos de un año ya lo iba a recuperar en lo que me ahorraba de pasajes, ¿no? Y pues ya una vez utilizando la bici como medio de transporte más común, pues empecé a ver pues esas problemáticas que a veces no nos damos cuenta si vamos en auto personal o si vamos en combi, ¿no? No nos damos cuenta las condiciones de los caminos, no nos damos cuenta de repente que no están pintadas algunos señalamientos, pero ya viviéndolo en la bici y utilizándolo como medio de transporte diario, ya es cuando te vas dando cuenta de eso. Y también te vas dando cuenta de los beneficios. La verdad es que sí ha adelgazado un poco, he tenido mejor salud y en esta época de pandemia creo que es una muy buena opción para mantener la distancia. Yo he visto combis que de repente van atascadas, hasta va gente de pie adentro de la combi y pues no se permite conservar en absoluto para nada la sana distancia, ¿no? Que se nos promueve en estos días. Entonces han sido muchos los beneficios que he visto en el uso de la bici y pues ya que siempre he sido alguien pues muy movido en la cultura y que tenemos la nave como herramienta, pues decidimos empezar a incrementar o impulsar el uso de la bici con el proyecto de un pueblo bicicletero, ¿no? Y poco a poco ha ido gente que se ha ido adhiriendo al proyecto. De hecho, Joatam es uno de ellos, quien al principio solamente era una persona que llegaba a las rodadas y después se empezó a comprometer cada vez más y pues velo ya básicamente él es la voz, es el personaje principal de las rodadas. ¿Sí o no, Joatam? Listo. No, pues gracias, Agra, gracias, Charlie. Pues yo siempre usé la bici como medio recreativo aquí en mi pueblo, en Chiconcuac, en Texcoco, para subir al cerro, para ir a la montaña, nada más. Pero durante algún tiempo estuve yendo muy frecuentemente a Playa del Carmen y ahorita que Agustín está por allá, se acordará o no sé si se acuerdan ustedes de cuando inició Playa, era un pueblo bicicletero, traía mucho esa onda. Ahorita desafortunadamente pues los coches le han ganado un poquito la batalla allá en ese destino, pero cuando íbamos sí nos gustaba muchísimo pasarnos todo el tiempo rodando en las bicis por el clima. Y ahorita pues a mí lo que me gustó de la nave cuando empezábamos a rodar fueron los atajos. Yo sí quedé sorprendido de, como dice Sagra, ¿no? De llegar más rápido en la bici que en dos camiones y de agarrar toda la vía y de repente salir ahí a Chapingo. Y ya después, cuando te pones a ver la parte social, con la bicicleta conectas muchísimo con la gente. Pasas por partes o por zonas en donde nunca te hubieras dado cuenta que existía, porque todo el tiempo vamos en el auto, ¿no? Vamos encerrados en la cápsula y no nos damos cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ya más adelante, pues la cuestión social, cuando notas que hay mucha gente que la usa, pues no por gusto, sino por necesidad, boleros, albañiles, personal de tintorería, panaderos, los señores que venden gelatina, yo diario me los encuentro, de hecho, pues por ahí estamos invitando a los candidatos a que un día pues rueden con nosotros, pero que sigamos la ruta que sigue alguno de estos personajes del barrio, ¿no? Para que pues bajen y conozcan lo que es el México pues real, que nos bajemos del auto y veamos cómo todos los días una persona tiene que trasladarse a su destino o a su lugar de trabajo o tiene que vivir de eso, ¿no? O los panaderos que traen el triciclo y toda esa problemática. Entonces, la bicicleta sí ha representado pues un cambio benéfico, como dice Sagra, salud, combates la ansiedad, es muy estimulante porque vas conviviendo con el paisaje y con los ciclistas que van a tu lado, de repente te los encuentras y cambia completamente tu perspectiva
respecto a cuando vas en una cápsula? Pues justamente hablábamos algo de esto, de ir encapsulado en una máquina, en un automóvil de varias toneladas y nos aísla del entorno y con el cual no podemos tener una percepción como más completa de lo que nos rodea ni de las personas con las que vamos compartiendo la calle, a partir de una caminata también que realizamos para verificar algunos aspectos de las problemáticas de quienes caminan también, ¿no? Y te comentaba también en ese momento que básicamente todos en esencia, lo básico que todos, la forma en la que nos movemos, todos somos peatones, o todos caminamos, o nos desplazamos con nuestro propio cuerpo, incluso pensando que pudiéramos tener alguna dificultad motriz, alguna discapacidad, pero finalmente es con el cuerpo la base con la que nos movemos, y nos convertimos en ciclistas cuando elegimos utilizar una bicicleta para movernos y desplazarnos, nos convertimos en automovilistas cuando decidimos utilizar un automóvil para trasladarnos de un punto a otro, o nos convertimos en usuarios del transporte público cuando decidimos dejarnos llevar en el transporte para llegar a uno de los destinos. Pero básicamente somos peatones que en determinado momento elegimos una de esas formas de movilidad urbana, y hay una frase que recientemente me encontré acerca de lo que también representa seguir utilizando la bicicleta como una forma recreativa y como una forma para movernos. Lo voy a leer brevemente. Dice: montar en bicicleta devuelve por un lado un alma de niño y a la vez nos restituye la capacidad de jugar y el sentido de lo real. Así el empleo de la bici constituye una especie de recordatorio, pero también de formación continua para el aprendizaje de la libertad, de la lucidez y a través de ella tal vez de algo que se asemeja a la felicidad. Digamos, esto lo vi cuando se estaba festejando el Día del Niño y se estaba recordando la bicicleta como algo que nos devuelve a esa etapa en la que aprendimos a andar en bicicleta y en la que aprendimos a movernos de forma un poco más veloz y aprendiendo a percibir el ambiente con el viento en la cara y con los trancazos que de repente nos poníamos también cuando nos caíamos. Pero bueno, esa es una parte de las ventajas que ustedes mencionan acerca del uso de la bicicleta. Y ahora vamos a otra parte que es sobre las problemáticas, o sea, qué es lo que se han encontrado en el camino como principales problemas en las vialidades que tenemos y en la infraestructura que existe de ciclovías, que ya hay una cierta infraestructura construida, quizá con algunas problemáticas, pero pues quienes las conocen son precisamente quienes las utilizan. Y en ese sentido también voy a mencionar, pero quizá podamos ahondar un poco más un poco después, sobre la invitación que han hecho a los distintos candidatos de elección popular a subirse a una bicicleta con ustedes y recorrer las calles, que sientan las dificultades para transitar en bicicleta, y quizás sería interesante ampliar la invitación a que también la caminen y a que también utilicen el transporte público, porque seguramente muchas de esas cosas, el caminar las calles, el recorrerlas en bicicleta o el transportarse en transporte público, sean formas de movilidad que normalmente no utilizan ninguno de los candidatos. Quiero equivocarme, pero es lo más probable que suceda. Bueno, en cuanto a las problemáticas, ¿qué es lo que han detectado ustedes? ¿Quieren que veamos alguna de las grabaciones que has hecho? O ahí ustedes me dicen. Hola. Sí, pues quizás podríamos ir viendo algún video, Jotam, si gustas, mientras vamos platicando para que no vean nada más nuestras horribles caras. Tú me dices, Jotam, voy a poner los videos que has grabado y tú me vas a elegir el video que queramos que veamos para que lo vayamos describiendo. Ajá, Mientras, sí, todos tienen problemas. algo. Mientras les voy comentando que justamente la nave hace algún tiempo forma parte de una red conocida como Rememos, que es la Red Mexiquense por la Movilidad Sostenible. En varias partes del Estado de México hay distintos colectivos y asociaciones civiles que forman parte de esta red. Y lo que hemos hablado, la mayoría de las personas y de los colectivos en todo el Estado de México al menos, justamente es que las vialidades, las calles, están pensadas para autos. O sea, desde un principio en que ellos comienzan a realizar su planificación
de urbanismo, quizás de vialidad, pues la piensan para los autos. Entonces dejan poco espacio o en segundo término ponen a los ciclistas y a los peatones. Nos comentan que hay avenidas, por ejemplo, en Toluca, que es imposible pasar de un lado a otro, ¿no? Tienes que dar una vuelta gigantesca para llegar al otro extremo. Y eso en grandes ciudades, pero en pueblos, en lugares como nosotros, como en Texcoco, como en Atenco, como en Chiconcuac, poco a poco esa idea que se tienen quizás de progreso, quizás de urbanización, la hacen pensando en su mayoría en los autos. Entonces vemos como poco a poco los autos van ganando terreno, espacio, importancia. Y pues no hablemos que se les quita el espacio al peatón, a la bici y pues a las personas que no se andan en silla de ruedas, a las mamás que tienen carriolas, pues ya están súper en el abandono, ¿no? Uh-huh. Pues justo, déjenme checar si estoy, si no estoy, sí se está viendo la... Sí, sí se veían las fotos. Ah, perfecto. Entonces, por ahí hay algunos videos. Voy a arrancar uno quizá así al azar. Y pues vemos todos los que están aquí en la grabación. Entonces, no se va a escuchar el sonido ambiental de la grabación, pero pues por ahí Yotam nos va a poder decir qué es lo que se ha encontrado. Claro, esa es la ciclovía que corre a un costado del periférico, sí, a la altura del Suteim. Esa la hice apenas, esa rodada la hice apenas hoy en la mañana. Fui a dar la vuelta. Tiene muchísima arena de los camiones que bajan de las minas y bajan súper rápido los autos. Ahí digo, hablando de que estamos en la semana de la velocidad de los 30 kilómetros para salvar vidas, ahí pues no sé, ahí sí se siente uno muy inseguro nada más con volardos. Yo creo que han de pasar como a 60 o a 70 kilómetros por hora a un costado. Y pues le falta mucha limpieza a esa ciclovía. Aún así, a pesar de todo eso que les comento, yo creo que la mejor de la zona. Ok, aunque ahí también hay que hablar de la conectividad que tiene cada una de ellas, la funcionalidad, pero ahorita lo vemos. Estás enfrente de Patio Este es enfrente de Patio Texcoco, igual es grabada hoy en la mañana, digo porque pues es material fresco, no vayan a decir que después de eso pues ya tiene tiempo, ya lo pintaron o ya lo arreglaron, ¿no? O sea, no, eso es de hoy. Estamos Me esperando parece que la vuelta. Creo que la de Periférico y la de Xocotlán son las únicas que han pintado, ¿no? Me parece, en estos últimos días. Ajá, sobre todo el periférico, pero en esa mira era lo que platicábamos Charlie y yo cuando fuimos a hacer el paseo, cómo se tiene que atravesar la gente ahí para agarrar la ciclovía, pues es que tiene uno que ir prácticamente al costado de los autos en sentido contrario y ya después se incorpora. Tienes que ir como si fueras un coche sin tener la velocidad de un coche y en ella encontrándote en el contraflujo de los automóviles que se van incorporando hacia el centro de Texcoco de oriente a poniente. Pero no hay una forma clara en la que te incorporas ya a la ciclovía. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El riesgo que se ve para lograrte incorporar a la ciclovía ya cuando aparece. Es lo que decíamos, que hay varias ciclovías, sí hay varias, pero no se conectan entre ellas. Y a veces uno piensa, tengo que teletransportarme a la siguiente ciclovía, o cómo podría hacerle para llegar allá, ¿no? Y justamente también un asunto que ocurre es que en el Estado de México, a diferencia de en el distrito, el ciclista siempre tiene que ir en la extrema derecha, no puede tomar el carril como tal. Entonces, justamente en casos como este momento que nos enseña el buen Yotam, no podríamos, por la ley de vialidad, no podríamos tomar el carril como si fuéramos un auto. Pero nuestra extrema derecha no es extrema derecha porque ya tienes a los autos que vienen en sentido contrario. Entonces te obligan a ir en un momento muy peligroso. Bueno, ahí le está haciendo un poco de falta de mantenimiento por los eventos de lluvia que hemos tenido los últimos días. Pero algo que también se puede observar es del lado derecho, hablando de las distintas opciones de movilidad urbana,
hay muchos equipamientos sobre esa vialidad, al Molino de Flores. Está el Palacio de Justicia, está por ahí el estadio de béisbol, están por ahí algunas escuelas, y la gente que llega en transporte público, ¿dónde se estaciona el transporte público? Y la gente que va caminando, ¿dónde caminaría al lado, de forma paralela a la ciclovía? O sea, también está haciendo falta esa integración con esas otras formas de movilidad urbana en esos puntos, porque hay varios equipamientos que atraen un volumen importante de usuarios. Sí, de hecho, frente al Palacio de Justicia se hace un relajo porque creo que ya llegó alguien. Ahí estamos antes todavía. Llegó la nave. Llegó la nave. Hola, hola. Hola, Oso. Señor Agustín. Saludos. Voy a quitar tantito mi videocámara para que sea más fluida la transmisión. Pero ahorita me aproximo a un lugar donde se pueda transmitir bien. Okay. Sigan. Lo que vimos aquí en este video, Jonathan, es un programa de cómo se integran los usuarios de las ciclovías a las mismas, ¿no? O sea, no hay una continuidad entre una y otra, y esos puntos, esas intersecciones en las que tienes que atravesar por varios, el cruce de varios automóviles, pues es donde hay más riesgo. De hecho, un poco adelante, o sea, de lo que estábamos viendo, ocurrió un accidente hace algunos meses, el año pasado, una chica a la que atropellaron más adelante, no en este lado izquierdo, sino casi enfrente de Telmex. Y ahí fue alguien que venía manejando en estado de ebriedad, pero ya de por sí, digamos, la responsabilidad que hay desde la conformación de la infraestructura es que debe de inhibir las grandes velocidades y la forma de conducir irresponsable de los conductores en las vialidades con las cuales compartimos el espacio. Entonces, un poco más adelante, aquí en esta área frente a Telmex, fue donde se dio ese accidente, y probablemente era una chica que venía incorporándose de una de las vías que están en esta zona. Y bueno, voy a poner el último video que enviaste por si quieres comentar. Ese video, pues es la ciclovía del Molino. No, es cuando voy llegando casi al Molino de las Flores. Es por la glorieta, ¿no? Ajá, ahí está muy mal. La chica, de hecho, casi se cae la chica que va ahí. Ahí están las dificultades que tiene para cruzar de una ciclovía a otra. No están bien interconectadas. De hecho, no están interconectadas, no hay manera. Y era lo que les comentábamos hace un momento, que esa ciclovía, si uno quisiera dirigirse hacia el molino, no hay forma, porque la misma ciclovía nos genera la curva para seguir sobre el periférico. Entonces, para ir, por ejemplo, a San Miguel, a la Purificación, a fuerzas ya tú tienes que incorporar al menos un tramo entre los autos. Aparte de que se reduce a un carril en la curva, entonces si alguien viene y uno va, pues, chocamos de frente. Pero también tiene que ver con lo que en algún momento platicábamos, ¿no? Que sentimos nosotros que la forma en la que piensan las ciclovías o el uso de la bici es como en un deporte de fin de semana, ¿no? O sea, como si la bici solamente fuera un deporte para fin de semana y que puedo llegar en mi camioneta o en mi coche con mi bici colgando y ya me bajo y ya uso la bici. Y a veces por eso no están interconectadas las ciclovías, ¿no? Porque no lo han vislumbrado como un medio de transporte diario. Ahí, bueno, antes de que también por aquí ya tenga también su primera intervención aquí el señor Agustín, invitaré también a quienes están siguiendo la transmisión a que nos puedan hacer aquí algunas preguntas, algunos comentarios que podamos sacar hilo para
para plantear, para desarrollar la plática, la charla, pero mencionar algo también interesante. Esto es solamente un lugar, un punto donde hay una intersección ya de algunas ciclovías que están, a pesar de sus deficiencias, están en uso. Hay otras ciclovías por parte del periférico, en la que va a Chapingo, en la Úrsulo Galván, la que va hacia Papatlotla y por San Simón, etcétera, etcétera. Y hay otros tramos que también presentan problemáticas similares, pero ya existen esas infraestructuras. Y recientemente salió el anuncio de quien fuera nuestra presidenta municipal en Texcoco hasta hace poco y hoy candidata por Morena a reelegirse. Salió la propuesta de que se va a ampliar o se va a desarrollar un circuito o una red de ciclovías permanentes y otro circuito de ciclovías temporales o que responden más bien a la crisis sanitaria y serían ciclovías que estarían solamente funcionando por un cierto periodo, probándose para ver si estas pudieran funcionar y quedar de manera permanente. El problema que yo veo ahí es de que no las conocemos, o sea, no conocemos hasta este momento la propuesta, ni cómo se ha desarrollado, ni con quién se ha desarrollado. Entonces, no sabemos si realmente estaría conectando o reconectando las ciclovías que ya existen y si realmente estaría conectando las comunidades con las cuales se tiene mayor comunicación o mayor intercambio de viajes en bicicleta. Para esto quiero mostrarles brevemente nada más un documento que creo que se tendría que considerar cuando se plantea algo como la propuesta que les acabo de mencionar. Y es este documento, o sea, si lo están viendo, lo pueden encontrar en esta serie de mapas que dice Estudio Origen Destino de la Zona Metropolitana de Valle de México 2017, es decir, muy recientemente se hizo esta encuesta preguntándole a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México de qué forma se movían, si en automóvil, transporte público, bicicleta, caminando, hacia dónde se movían en cada una de esas formas de transporte, y si era entre semana o era los fines de semana. De eso resulta, digamos, esta serie de mapas, y uno de ellos es el que dice, bueno, lo va a hacer más amplio, se puede descargar, aquí está el vínculo para descargarlo, y esto, ampliándolo, es lo que nos indica. Dice, encuesta origen-destino, hogares 2017 de la zona metropolitana, viajes entre semana entre distritos en bicicleta, y nos dice el volumen de viajes que se realizan, y estas serían las líneas del deseo hacia donde, del punto de origen hacia donde está el destino y de regreso, digamos, los puntos que entre las localidades donde habría mayores intercambios de viaje. Los puntos que están en naranja serían las localidades donde hay más intercambios de viaje. Y bueno, ya viendo el mapa, lo que estamos observando es que, bueno, aquí está Texcoco. Esto sería Texcoco, esta sería la parte donde estaba el lago de Texcoco. Y vemos que la mayor comunicación de Texcoco y del centro de Texcoco, Chapingo, es hacia la parte norte. Es aquí la línea del viaje de destinos es hacia la parte norte, digamos, hasta Chautla, Papalotla, Tepeclaustoc, Chiconcuac, y es uno de los puntos hacia donde más hay viajes teniendo como origen al centro de Texcoco. Otro punto es hacia la parte poniente, que se entiende que sería hacia la zona de Atenco y hacia las comunidades que son conocidas coloquialmente como la Costa Chica. Y otro, ya el punto de regreso, digamos, de esas comunidades, sería esta línea que nos está indicando. Entonces, bueno, a partir de esta información, es como debería de conformarse el circuito o la propuesta de ampliación de ciclovías y de rutas ciclistas que se estarían planteando desde el gobierno y quien estaría invirtiendo en esta infraestructura en esta infraestructura con dinero público para fomentar el uso de la bicicleta como una forma de movilidad urbana. Pero lo deseable es que se basen en datos sobre los mayores intercambios entre localidades en el uso de la bicicleta en particular, que es la infraestructura que se piensa desarrollar. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta propuesta? ¿Qué se tendría que hacer para que
se escuche la voz de los usuarios de la bicicleta en Texcoco, y no solamente hablo de, digamos, de representantes, líderes como ustedes, sino de, como lo han planteado, el panadero, el trabajador de la construcción, y entre otros trabajadores del comercio que hacen uso de la bicicleta para moverse en las distintas localidades de Texcoco. ¿Quién lo comenta? Oso que comente. ¿Quién comenta? ¿Quién va a comentar? A ver, Agustín, ¿qué es lo que has visto en este momento, por cierto, en Playa del Carmen, que he visto unos videos donde se han hecho unas intervenciones en esta semana de la seguridad vial y donde se han ampliado, por ejemplo, la infraestructura peatonal? Pero lo que se entiende es que hay una disposición de las autoridades para poder colaborar con estas intervenciones y con estas modificaciones del espacio público. Entonces, trasladando esas experiencias de Texcoco, ¿qué hay que hacer en Texcoco para que realmente una propuesta de infraestructura ciclista responda realmente a las necesidades de los usuarios de la bicicleta y les dé atención a las rutas más donde hay más intercambios de viaje? Bueno, creo que lo primero, así como la primera gran diferencia, se acaba de apagar todo Tulum, perdón, lo bueno es que tiene energía autónoma, ya se prendió Tulum, ok, perdón, la primera diferencia es que creo que en Playa ha habido un proceso de exigibilidad, es decir, de manera natural es bastante cómodo por la misma orografía de estos terrenos, de estos territorios, de esa región, transitar en bicicleta, todo es plano, casi no hay elevaciones. La verdad es que se llega y se desplaza muchísimo más fácil en bicicleta y incluso, bueno, aquí el movimiento es eminentemente el turismo. Los mismos turistas solicitan bicicletas. Ha habido una serie de intervenciones de trazas de ciclovía. Algunos son trazas bastante largas, pero también no conectan circuitos pensados, es decir, realmente no está pensado conectar unidades habitacionales o los lugares turísticos incluso a través de una red de ciclovías. Existen varios tramos bastante largos y ya es un buen avance. En Texcoco creo que la lógica no ha sido esa, la lógica ha sido complacer desde el discurso diplomático para atender una solicitud. Tú recordarás hace como 7 años que se tuvieron algunas reuniones con aquel entonces candidato a presidencia por segunda vez, que era Higinio, y se le mandó una serie de solicitudes para realizar intervenciones de ciclovías, pero que incluso ya tenían en el escritorio por ahí una propuesta de años atrás para generar un circuito de conexiones con ciclovías. El problema es que se atendió un poco porque sí hubo una presión, una exigencia ciudadana, tanto en aquel entonces el prototipo de nodo, en aquel entonces la nave, ustedes como hábitat de arquitectura, y también por ahí los arquitectos que en su momento trabajaban para la Secretaría del Ayuntamiento. Se atienden las solicitudes, pero no hay una lectura real de lo que está ocurriendo en las comunidades. Ese es el principal problema. No existen lecturas ni diagnósticos de las necesidades, que es lo que tú estabas comentando. Simplemente basta atender una lectura de lo que arroja el INEGI para saber cómo se comporta y cuál sería la demanda para generar una oferta de ciclovías. Entonces en Texcoco se atiende a generar ciclovías desde el lado bonito, ¿no? Desde la parte que se puede embellecer, porque esa fue pauta de la lógica de gobierno de los ayuntamientos en los últimos años, embellecer los lugares, por eso se transformó el jardín, por eso había un proyecto de generar un parque lineal por todo el VM, toda esa calle, hasta conectar con Chapingo, pero desde este ámbito, ¿no? De generar un parque que sí tiene muchas bondades, que sí tiene pues muchas cosas positivas, pero por añadidura fue, y le ponemos una ciclovía, ¿no? Es decir, porque se vería bonito tener una ciclovía en un parque para que la gente vaya y pase, pero no está obedeciendo a realmente, vamos a conectar mediante una ciclovía, uno pensaría, a los lugares de mayor oferta académica, que está la UVM, que está la EPT, que está Chapingo y que más adelante pues está una serie de varias escuelas, ¿no? Entonces, ese es el principal problema, que no hay una lectura y a diferencia de Playa, la mayor parte de estos tramos pues obedecieron
un poco a que era lo que el espacio tenía y donde se podía anexar una ciclovía, ¿no? Hay una ciclovía sobre una avenida que desemboca a la playa, que es la avenida Benito Juárez. Ahí se hizo un tramo de ciclovía, pero más bien porque sobraba el espacio para hacerlo, porque se hizo de hecho en medio del camellón. Para entrar a la ciclovía tienes que atravesar la calle, entrar al camellón, pero después llegas a la Avenida Federal y ya no tienes salida como ciclovía. Es muy parecido a lo que pasa allá con la de Molino de Flores. Está muy bonito un tramo, pero después ya no sabes por dónde salir, porque una vez que llegas a la Avenida Federal ya no tienes manera de cruzar. De hecho hay un doble cruce. Hay un doble cruce y hay dos paraderos, los autobuses que van a Cancún y los que van a Tulum. Entonces ya como ciclista ya te perdiste, tienes que volver a integrarte a la buena de Dios para poder integrarte al lugar a donde tú quieras irte, ¿no? Entonces sigue siendo la preferencia obviamente al automóvil, a las máquinas, y se termina improvisando demasiado por cómo solucionar una ruta de ciclovía. Y esa es la palabra, se termina improvisando, pero volvemos a lo mismo, no existe una dinámica de lectura. Se toman los discursos desde la parte diplomática, de decir, sí, vamos a integrar en nuestro gobierno comprometido con la sostenibilidad desde las 4 S, pero al final lo que sigue faltando es imaginación, porque se tiene que sí o sí reconfigurar muchos aspectos, porque si no siempre va a ser una parte de generamos un poquito, pero no tanto porque pueda afectar el tráfico, o tantito, pero no tanto porque pues en este cruce no le podemos dar preferencia a otra cosa, porque no se está dimensionando. Entonces, pues en conclusión, respecto a este tema, ese creo que ha sido el principal problema con la configuración de ciclovías en Texcoco, y bueno, ahora en mi experiencia en playa. Y esta última intervención de la que estamos participando, que es como una especie de laboratorio con Paco de Anda, es qué pasaría si dejamos de robarle espacio al peatón, ¿no? Que eso ya no, tampoco lo están inventando ellos, que sabemos que viene desde muchos años de configurar el hábitat urbano, y entonces las calles, paradójicamente, son calles que son de una colonia, pues una colonia normal, estándar, pero cada carril, por ejemplo, tiene 4 metros de ancho, es demasiado. Y entonces lo que se está haciendo en esta intervención en un fragmento de 6 calles, de 6 cuadras, es, en lugar de hacer la intervención dentro de la banqueta o del espacio destinado al peatón, se le están pidiendo 1,5 metros de cada lado a estos carriles anchos, y ahí se van a sembrar una serie de árboles, y ahí se va a hacer una especie como de andador, donde puedas pasar en bicicleta, donde puedas pasar caminando, y que quede con sombra de árboles, ¿no? Es una de las unidades que se ganaron, pues, notando en la selva, que prácticamente ha sido un problema de este lado, ¿no? Pero básicamente ahí va, y termina siendo ese tipo de intervenciones por un mecanismo de exigencia ciudadana, no por un mecanismo realmente de atención, de lectura y de diagnóstico por parte de las administraciones. Y fíjate que hay algo interesante, digamos, trasladando lo que hemos visto en los videos, que los pueden checar ahí en la página del Grupo Cultural Anda del Camino en Facebook, los más recientes de las grabaciones que hiciste con Paco de Anda, pero se ve la participación del Colegio de Arquitectos, o sea, no es nada más desde la exigibilidad, sino también desde la parte especializada en la transformación y la intervención del espacio público. Y recordando la primera charla que tuvimos aquí en esta serie de charlas con Bethel Ruiz y con sus compañeros de la carrera de planificación territorial, pero una de las propuestas que planteaban del proyecto terminal era la conformación de una oficina especializada en darle continuidad a este tipo de proyectos, que no fueran solamente, digamos, no solamente como actividades de exigibilidad o de intervención en el espacio público, sino como algo planificado también, que integrara estas distintas voces, pero que fuera un proceso, que fuera un proceso de planificación y de diseño de la infraestructura que requiere Texcoco en distintas áreas. Ellos estaban planteándolo dirigirlo al espacio público, dentro de los cuales entraba la infraestructura ciclista. Justamente uno de los espacios donde hubo una coincidencia con ellos, con Bethel y sus compañeros
el proyecto terminal que realizaron, es una propuesta que ya también nosotros habíamos lanzado desde la Red Ciudadano 56 y desde el grupo, digamos, de trabajo de Hábitat Arquitectura, que era convertir las vías del ferrocarril como una primera fase de creación de una continuidad de ciclovías, paralelo también a un andador peatonal, y que esto comunicara la cabecera municipal de norte a sur, es decir, desde más o menos del área donde está la Alameda, que le llaman la Alameda, la parte norte, hasta la parte sur, conectando con la ciclovía que ya existe de Úrsulo Galván y la continuidad de Chapingo. Obviamente solucionando estas intersecciones que son un poco conflictivas, como la que se encuentra enfrente de la Huehuete, enfrente de esa intersección muy complicada que hay para pasar de las vías hacia la ciclovía que está sobre la Úrsulo, no se llama Úrsulo Galván, tiene otro nombre esa calle, pero bueno, la que pasa por enfrente en esa zona de San Lorenzo. Ahora, es, digamos, la continuidad natural que tendría la ciclovía de norte a sur, comunicando de norte a sur. Incluso nosotros ya habíamos planteado que hay también posibilidades de conectarla sobre Allende, pero ya en una etapa posterior en la que el espacio de las calles pudiera haber sido liberado de ciertas bases de transporte público y rutas de transporte público que cruzan tanto de manera paralela como perpendicular sobre 2 de marzo y Fray Pedro de Gante, y también que las que vienen bajando de oriente a poniente sobre Allende, pero eso es una etapa posterior. Ahora, digamos, la que está clarita, la que está muy clara, es la de las vías del ferrocarril. Ahí coincidimos con Bettel y su grupo de trabajo, con sus compañeros de la UAM Xochimilco de Planeación Territorial, y coincidimos en esa propuesta, o sea, lo observamos, lo vimos igual, tal cual la propuesta. Incluso ahorita, a ver si hay tiempo y ponemos el video de ellos, y las propuestas de nosotros, y cómo coinciden en ese punto. Ahora, ¿cómo se traslada eso que ya vimos varias personas a que se transforme en una obra pública? Si no es solamente, no es una ocurrencia de una persona o de dos personas que están por ahí imaginándose cómo transformar el espacio de Jesús, sino ya coincidieron distintos profesionistas que tienen como área de especialidad la parte del diseño y la planificación urbana. Entonces, ¿cómo trasladar esa propuesta ya a la obra pública? ¿Qué pueden decir quizá ustedes? Agrael, tú que nos echaste porras recientemente con la propuesta, y por ahí se viralizó un poco la idea. Sí, claro, pues justamente metiendo presión y visibilizando el asunto, ¿no? Haciendo notable, porque a veces creo que cuando tenemos como este tipo de ideas o este tipo de planeaciones ya más especializadas, a veces las platicamos entre nosotros como ciudadanos, ¿no? Y muchas veces se queda nada más en la plática, como decías, de 3, 4. Pero si ya son grupos más grandes y esos grupos más grandes comparten la idea a otros grupos y esos otros grupos a otros grupos, ya se empieza a hacer más, pues justamente se viraliza, no solamente en el término de redes sociales, sino en el que la gente o la comunidad empieza a darse cuenta o a ver la idea. Con el caso que vimos del proyecto justamente de la ciclovía en las vías del tren, yo, como fui quien lo compartió, pues me llegan las notificaciones de lo que la gente escribe, y la mayoría eran como de asombro, de decir justo lo que dices, es que era tan obvio que ahí podía estar la ciclovía y no lo había visto, ¿no? Pero justamente en el momento en el que lo compartimos y esa persona lo ve, pues ya se empieza a convertir en algo más que se acerca más a lo posible, ¿no? Y como segunda instancia, pues no nos debemos de quedar solamente en las redes sociales, ¿no? A veces quizás como jóvenes, bien jóvenes, ¿no? Cometemos ese error de pensar que solamente en las redes sociales o con denunciar algo en las redes sociales, con proponer algo en las redes sociales, ya se va a resolver y ya se va a hacer mágicamente, ¿no? Yo creo que es uno de los pasos, pero no es solamente el único paso que existe. También pues hay que meter oficios, hay que incluso hacer, salir a las calles de repente también, no me refiero a vandalizar, ¿no? Sino a hacer notorio la necesidad que se está pensando o el proyecto que se está planeando. Creo que lo de las redes sociales es como una parte de, pero no tendría que ser todo. Sí, pues, perdón. Sí, pues yo sí considero que a veces debemos ser diplomáticos, ¿no? Pero volviendo a la pregunta inicial, pues yo creo que antes de ponerse a prometer
nuevas ciclovías o ciclovías emergentes, debería de darle mantenimiento a las que crearon e interconectarlas. Cuando salimos a rodar, sí trato de darle, de empoderar un poquito a la banda. De hecho, por ahí te mandé la foto, Charlie. El domingo en Pentecostés había un coche en la ciclovía y los chavos que iban con nosotros iban a empezar a rodearlo y les dije, no, espérense, hay que esperar hasta que se quite. Entonces nos pusimos ahí hasta que se quitó el coche, fueron a buscar al dueño y lo movieron. Entonces creo que sí tenemos que hacer presión en la calle, sí tenemos que salir y no vandalizar, pero sí tenemos que mostrarnos. A veces es un poquito riesgoso andar ahí en la bicicleta cuando no hay las vialidades adecuadas, pero de otra manera me parece que pues no nos pelan, o sea, no nos escuchan o no nos quieren escuchar o se hacen como que no existimos. Justamente, recientemente, ustedes, bueno, con nosotros, digamos, en Mancuerna, a partir de la caminata que hicimos también para observar la parte de la movilidad peatonal, ingresamos un oficio a Oficialía de Partes, al ayuntamiento, solicitando partir de algo muy sencillo, que es la restitución de los pasos peatonales en aquellas esquinas donde veíamos que ya no estaba, no había, o de plano no había, o se estaban despintando los pasos peatonales, y entonces observábamos que eso agudiza las cuestiones de la falta de cultura vial, porque si partimos de que no existe primero la infraestructura, o sea, la señalética o los señalamientos viales, entonces es más difícil que los automovilistas y los distintos usuarios de la calle, pero principalmente automovilistas quienes llevan un objeto de mucho espacio, en la que ocupa la calle de mayor peso y de mayor velocidad, y en el cual tiene mayor responsabilidad que otros usuarios de la calle por todos esos elementos que forman parte de ese objeto con el cual se mueve la calle. Entonces, cuando se invade una cebra peatonal para permitirle el paso a los peatones, pues le pone en riesgo la integridad de las personas, de los otros usuarios que también circulan o hacen uso de la calle. Y planteábamos esto, de partir, de solicitar la restitución de la infraestructura que no existe o que ya está en un estado de deterioro a punto de desaparecer. Y ingresamos al oficio. Hasta este momento no ha habido respuesta. Eso fue el viernes pasado, de la semana pasada. Esperábamos dar como un tiempo de una semana para ver, por lo menos primero que nos respondan y ver si se va a proceder a cumplir la demanda que estábamos haciendo de que se restituyera la infraestructura necesaria para brindarle seguridad a los peatones y que transiten en la calle con mayor respeto por parte de los otros usuarios, en particular los automóviles. Porque luego hay que reclamarles que nos dejen un espacio para pasar cuando es completamente nuestro derecho de que tengamos el espacio peatonal. Hay los automóviles que lo saben, que deben de dejarlo, pero hay quienes, aún cuando está marcado, lo invaden completamente, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasaría si no nos responden? O sea, si no hay respuesta de las autoridades que tienen la responsabilidad y los recursos para integrar esa infraestructura en la calle, ¿qué sucede cuando no nos responden? Y dicen, no lo veo, o sea, ni me doy por enterado. Nosotros lo hicimos. Ahí está Joatam, ya quiere hablar. Pero no lo dejen hablar. Ya se está viendo Agustín, ya sabe lo que vamos a hacer. Yo se los dije desde un principio, no nos iban a hacer caso. O sea, desde el momento tenemos que ir. No sé, yo aquí en mi pueblo, desafortunadamente, he ido a pelearme a todas las instancias, he ido de las mejores maneras y nadie me pela. Pero cuando salgo con mi pala a destapar la coladera o algo así, vienen en chinga los de Protección Civil a decirme que ¿por qué lo estoy haciendo? Pues porque no hacen su trabajo, ¿no? O sea, desafortunadamente, mira, nosotros lo señalamos, hicimos el video, hicimos el recorrido, seguimos esperando alguna respuesta, ya sea vía telefónica, vía correo electrónico. Hoy pasé nuevamente a revisar los pasos peatonales. Estamos hablando de que son vidas las que están en juego, son familias las que podrían cambiar completamente si de repente atropellan a alguien, ¿no? Imagínate que atropellaran, no sé, a mi sobrino, yo tengo sobrinos.
cambia completamente nuestra dinámica familiar. O sea, si fallece, pues es desafortunado. Si de pronto queda con pues, alguna lesión, que haya que llevarlo al terapeuta, que haya que gastar un dinero que a veces no se tiene, pues todo eso es algo que las autoridades desafortunadamente no están viendo y no les está importando, porque pues ni siquiera nos mandaron un correo electrónico diciéndonos, sí lo vamos a atender, sí lo vamos a checar, pues muchas gracias por estar al pendiente, ciudadanos. No sé, no tengo el cálculo, el conteo, cuántas personas pasan diariamente por esas áreas que fuimos a visibilizar o a evidenciar. Entonces, pues sí es triste, pero yo creo que a la vez da coraje, ¿no? El que no nos hagan caso y pues desafortunadamente, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener que ir a pintarlos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Charlie? ¿Nos vas a acompañar? Pues sí, y no es un acto de vandalismo, porque es más bien llenar ese vacío de que no se está cumpliendo de poner la señalización vial que corresponde, y es llenar ese vacío de autoridad que no estaría atendiendo, digamos, esa necesidad de que exista una infraestructura para darle seguridad a las personas que caminan, de cruzar simplemente de un punto a otro de la calle. Entonces, pues, podría quedar esa opción de convocar y decir, pues vamos a pintarlo nosotros, incluso hasta con un diseño interesante que llame la atención y que eso, incluso tanto automovilistas como peatones les indique que eso llamativo que se está pintando como una cebra peatonal es porque de otra forma creo que no se estaría haciendo caso. Y o lo más básico pues, es poner la cebra peatonal. Como bien los videos de Agustín con Paco de Anda, estaban pintando justamente la cebra peatonal y las orejas para las extensiones de la banqueta para acortar el espacio de cruce de peatones, pero eso se hace digamos, con un consenso entre autoridades, colegio de arquitectos, en ese caso de Playa del Carmen, y ciudadanos que están interesados en participar en el mejoramiento de su entorno. Pero cuando uno de los actores del espacio de la escena pública no atiende, digamos, no dice, no escucho, no está nada de la disposición de escuchar, entonces ya esa coordinación de trabajo pues no se puede establecer entre las distintas personas que intervendrían en modificar el espacio para bien, para tener una ciudad, no embellecerla, sino no solamente embellecerla, digamos, desde la parte cosmética, de ponerle un poco de maquillaje para que se vea un poco mejor, sino de hacerla más habitable, de hacerla más segura en el tránsito y de dignificar el espacio en el cual transitamos y de esa manera dignificar nuestra vida en las calles, ¿no? Y es como creo que se tendría que entender. No sé, Sagrael, si quieres mencionar. Sí, claro, sí, bueno, también va de la mano, ¿no? Que son muchas cosas que se involucran. También no solamente es, o sea, sí una parte muy importante es pintar las cebras, pero también del otro lado está nosotros mismos como ciclistas, como automovilistas, justamente respetarlas, porque no tiene mucho caso que una vez que ya estén pintadas, no las atendamos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que en un principio, cuando comenzaba a salir en la bici, la verdad tuvieron momentos en que yo invadía la zona de la cebra con la bici, ¿no? Hasta que en algún momento vi que alguien iba a pasar y dije, oh, rayos, estoy invadiendo, ¿no? Entonces yo como ciclista a veces me quejaba de que los coches me invadían y ahora yo como ciclista estaba invadiendo el espacio de los peatones, ¿no? Entonces ya desde que me di cuenta de eso, ya recuerdo que en un principio cuando comenzaba a salir, me recuerdo que antes, y justamente al darme cuenta que me freno antes de la cebra, me empiezo a dar cuenta que la mayoría de los autos se frenan justo arriba de la cebra, ¿no? Entonces también es otra cosa, ¿no? Que quizás una vez que ya hayamos pintado las cebras, también son otra de las cosas que tendríamos que ver, que se respete también justamente la pintada que hagamos, ¿no? Ahora sí que no nos den línea, como a los grafiteros. Sí, es un trabajo que tiene varias etapas. Le comentaba yo también, ¿no? en ese recorrido, que la parte de la educación o de la cultura vial es algo que ya es más pensando en el mediano a largo plazo, interviniendo sobre todo con las generaciones más jóvenes para indicarles cómo funcionan las calles, cómo funcionan los señalamientos para los conductores, etcétera. Porque cuando queda un automovilista en medio de la cebra,
invadiendo media cebra, es porque pretendió pasarse ya cuando veía la señal en amarillo, y decía, me voy a apurar para pasar, pero no le da tiempo y acaba invadiendo la cebra peatonal. Cuando el amarillo es una indicación para los automóviles, decirle, vele bajando a la velocidad, porque ya se te va a poner el rojo y no vas a poder pasar. El amarillo no es una indicación de acelera, y a ver si cruzas, no es, vele bajando a tu velocidad para que ya des tiempo, te frenes a tiempo para poderle permitir el paso a los otros automovilistas y a los peatones que van a cruzar por enfrente de tu automóvil. Entonces, todo ese digamos, conocer el reglamento de tránsito y las indicaciones que están en el espacio público es un trabajo que quizá muchos automovilistas ni siquiera lo conocen, peatones tampoco, ciclistas tampoco, pero que es algo que hay que hacer, que hay también que trabajar con las generaciones más jóvenes para que en algún momento pues, se pueda tener una mejor convivencia entre usuarios de la calle. Pero lo que sí se puede hacer en este momento es mejorar la infraestructura. O sea, claro, de lo que partimos es que infraestructura hace cultura. El espacio transforma la forma como convivimos. Entonces creo que ahí tenemos que partir. Y de lo otro que también mencionaban, que en vista de que no tuviéramos respuesta, nosotros tuviéramos que ir a pintar las cebras, es triste, pero al mismo tiempo creo que no es que esté bien, pero en estos últimos momentos también nos tenemos que dar cuenta que nosotros como ciudadanos, como pueblo, podemos hacer las cosas, ¿no? Lamentablemente va a tener que ser así si no nos hacen caso en este tipo de acciones, ¿no? Que nosotros mismos podemos tomar la decisión. En estos días hemos tenido unas jornadas de limpieza también de varias personas que decidieron ir a limpiar el río, que decidieron ir a limpiar la montaña, que decidieron ir a limpiar otro lugar, justamente en una época que estamos viendo un montón de campañas políticas por aquí y por allá de diferentes partidos. Como ciudadanos, recuerdo que fue el 2 de mayo, un grupo que se llama Ecolwa de San Miguel Tlaxpan limpió una zona, la nave limpió otra zona, Club de Montaña limpió otra zona, Fotopaseos limpió otra zona, así de distintos lugares de Texcoco. Un compañero que se llama Oscar Solorzano, que recientemente se unió, él mismo, sin tener alguna organización, alguna asociación civil, algún grupo, alguna página de Facebook, nada, él como ciudadano hizo la convocatoria para ir a limpiar una zona y también acudieron personas. Y todo eso ocurrió el 2 de mayo y lo curioso fue que nadie se puso de acuerdo con nadie. Incluso Agustín llegó a mencionar, si nos hubiéramos puesto de acuerdo a lo mejor y ni nos salía, ¿no? Pero se empieza a ver cómo la ciudadanía, las personas, poco a poco empiezan a dejar de depender de la clase política, al menos de aquí del municipio. Eso en parte es algo como dulce amargo, porque no debería de ser así, pero pues quizás sea la única solución que tengamos, ¿no? Y retomando lo que la actividad que tuvieron de limpieza en esas comunidades, retomo también algo que mencionaste, o que mencionaron en las páginas, y es que se hace esto para que en algún momento ya no se tenga que hacer. O sea, se hacen esas campañas de limpieza para que en algún momento la población o las comunidades se concienticen lo suficiente, se sensibilicen con respecto al ambiente y no se contamine, no se tire esa basura y no se tenga que volver a hacer campañas de limpieza, de recoger la basura de otras personas que lo tiraron previamente, ¿no? O sea, lo ideal es que no hubiera basura que recoger. Hay que recogerla en este momento y alguien lo tiene que hacer porque no lo está haciendo quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, pero lo ideal es que no hubiera basura. Entonces se parte primero de recoger la basura que alguien tiró y posteriormente tratar de sensibilizar a las personas de que no debería de haber basura ahí y de que se llegue al momento de que no se tengan que hacer más campañas de basura, ¿no? O sea, yo creo que es también otra parte interesante, que ustedes supongo que no quieren estar permanentemente en campañas limpiando la basura que echaron otras personas y tomando la responsabilidad también de otras personas o funcionarios. Y en el caso, ahora que retomamos el ejemplo, justamente el ir a pintar la ciclovía es irlo a hacer para que no lo tengamos que volver a hacer, ¿no? Ok. Agustín, no sé si está por ahí escondido
Siquiera... Aquí estoy justo en medio de una tormenta, tal vez escuche ahí los ruiditos, pero sí, bueno, justo creo que el sentido de ir a hacer las cosas no es porque tengamos que hacerlo, ni porque digamos que como ciudadanos tenemos que solucionar las faltas de las administraciones públicas. Por un lado, más bien es generar el acto de rebeldía, el acto de evidenciar el, la falta no sé cómo mencionarlo, de sensibilidad, creo que esa sería la palabra, la falta de sensibilidad de las administraciones por atender las deficiencias del espacio inmediato, del espacio público y en general de muchas cosas que están como en el tintero, que se quedan sobre la mesa traspapelados en la burocracia eterna de todas las administraciones. No es algo privativo de Texcoco, ni de una sola administración, ni del Estado de México, es algo que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo históricamente y es sintomático de muchas cosas. Pero creemos que al realizar este tipo de intervenciones sí ayuda a evidenciar y generar un proceso de exigibilidad que no es vandalizando, sino es queremos que el espacio funcione de esta manera y si no sabes cómo hacerlo, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Como volviendo a esa intervención que se hace aquí en Playa, pero también volviendo a otras intervenciones que se están haciendo en otros lados y con casos pues muy exitosos como en Mérida, ¿no? Recientemente, bueno, de qué manera están las calles, de qué manera ha estado la gente responsabilizándose de su espacio. O sea, si tú como persona cualquiera, tú pasas en alguna calle de Mérida, tiras basura, inmediatamente sientes, hay una presión social, no porque es como si estuviera ahí el gran hermano vigilando, y no es estrictamente que las autoridades te están vigilando. Tú sabes que no tienes que tirar basura, la misma gente te lo demanda, ¿no? Los primeros cuadros de Querétaro, por ejemplo, también, o sea, tú no puedes tirar basura, la misma gente te recalca que estás haciendo algo mal. Entonces, lamentablemente, los usos y costumbres de las urbanidades actuales les da lo mismo tirar o no porque el espacio siempre ha estado sucio, parecía. Entonces, al momento de que nosotros generamos una intervención apelando al lado simbólico de, bueno, generemos otra forma de pensar y bueno, y exijamos pues, que el sistema de limpias funcione, ¿no? Ahorita, bueno, sé que pues por allá se estuvieron inundando, pues es sintomático de una mala administración, pero también de una deficiencia de que la gente tira la basura por todos lados, ¿no? Entonces se juntan dos casos completamente negativos y lo que estamos buscando es eso, ¿no? O sea, la intervención justo para que no se tenga que volver a generar. Y aparte generamos otro aspecto que creo que cierra bastante bien la fórmula, que es la participación de la gente. O sea, generar una faena donde la gente está participando y de pronto le encuentra el lado divertido de participar del espacio, es reapropiarse de ese espacio que de pronto está abandonado y que por eso sigue sucio, ¿no? Siempre esta discusión, ¿no? De, bueno, es que falta cultura, sí, pero falta infraestructura, es que una a la otra, bueno, ok, independientemente de esa discusión, se tiene que apelar a la voluntad de la gente por hacer las cosas, ¿no? Por respetar la infraestructura, por generar esa cultura, y no se puede realizar si no generamos comunidad, si no buscamos métodos amables para que la gente vuelva a generar comunidad y se sienta parte de ese espacio, parte de esa cultura, parte de lo que está compartiendo y que lo que quiere seguir compartiendo tiene que ser algo un poquito más humano, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poquito el sentido de las intervenciones, más allá de que tengamos o no que hacer una pinta, ¿no? Sino que es un llamado de atención tanto a la ciudadanía como a las administraciones. Y es sintomático que no tengamos una respuesta, ¿no? Que no se tenga una respuesta de los oficios, porque ya pasó. Lo han hecho públicamente de responder a unos oficios. En la práctica no ha habido soluciones. Recientemente por ahí subiste unas declaraciones donde se negaba tajantemente que lo que nosotros estábamos diciendo estaba mal, que simplemente estábamos inventando cosas. Y bueno, pues sucedió que ni nos hicieron caso. Diplomáticamente dijeron que sí estaban atendiendo nuestra demanda, pero con el tiempo pues terminó existiendo una unidad habitacional, terminó haciéndose una calle que no tiene absolutamente ningún sentido, terminaron designándose recursos a obras que no tienen ningún sentido. Entonces, iniciamos un proceso, hay que darle continuidad a esos procesos, y creo que
poco a poco sí se está llegando a ese descontento de la gente, pero que la gente está accionando en positivo por volver a generar comunidad. Entonces, ese es, bueno, un poco mi sentir al respecto. Ok, y volviendo a la onda de la movilidad, que justamente pasamos a esta parte de modificar un espacio limpiándolo, limpiando la basura que habían dejado otros, y con la idea de sensibilizar, pero la idea de intervenir otra vez en la infraestructura, por ejemplo, ciclista, o intervenir la infraestructura peatonal, en ese momento tendría también, como lo acabas de mencionar, la idea de sensibilizar a esos usuarios que en determinado momento pueden estar invadiendo una ciclovía, o pueden estar invadiendo una cebra peatonal. Y ese es el sentido de la intervención, no el de vandalizar, sino el sentido o de una probable intervención de pintar las cebras peatonales o de intervenir, de marcar el espacio para una posible ciclorruta, sería justamente el de exigir el derecho de que se respete ese espacio para la seguridad de quienes nos movemos, sea caminando o sea en bicicleta. Y de ahí surgió una propuesta de ustedes, que quizá con eso ya podamos ir cerrando, que es la de invitar a los distintos candidatos de elección popular a rodar. Antes de que respondan sobre si han tenido respuesta o no, si han habido alguna reacción o qué esperan que se haga, o si no llega ningún candidato, por lo menos que llegue la gente interesada en que existe esta infraestructura de manera segura. Voy a leer algunos comentarios que están por aquí, creo que no hay preguntas, pero Laura Ramírez nos dice: estoy de acuerdo, es una gran forma de hacer activismo y evidenciar las omisiones. También lo están viendo y no hacer nada también es una postura. Y saludos a Agustín, dice: estoy de acuerdo, Agustín. Laura Ramírez también estuvo con nosotros en una muy interesante charla en la ocasión pasada sobre el patrimonio ambiental que representan las aves que anidan y que habitan en la región, en la cuenca de Texcoco, en la cuenca y en la región de Texcoco. Pero bueno, a ver, cerrando, ¿han tenido respuesta acerca de la convocatoria, la invitación que han hecho? ¿Alguna reacción o qué esperan que pueda suceder con esta invitación que lanzaron? Sí, la invitación la extendimos inicialmente empezamos por Texcoco, después se nos ocurrió incluir a todos los municipios que son circunvecinos: Chiconcuac, Papalotla, Tezoyuca, Chicoloapan, Atenco. Ya están todos etiquetados, los presidenciables y también los diputados de la zona. Hasta ahorita ha respondido una candidata de Chiconcuac y otra candidata de Chiautla, pero nada más dijeron que sí, no dijeron cuándo. Entonces, no importa la ruta, porque me preguntaba Sagra que qué ruta les íbamos a ofrecer, pues la que ellas digan. O sea, de verdad que, sin embargo, nos gustaría hacer una ruta que fuera muy común para la gente que usa la bicicleta para trasladarse a su comercio. Por ejemplo, que pasaran por toda la ciclovía de San Simón, ¿no? Toda así con sus hoyos, sus topes. Hay una parte donde hay mucha grava, hay otra parte donde un señor sacó sus jardineras, pero a ras o sea, invadió parte de la ciclovía, construyó sus jardineras, ya casi llegando a Texcoco. Nos gustaría que hicieran esa ruta con nosotros, o que incluso ellas nos marcaran la ruta, nosotros le dijéramos el destino, y ellas nos dijeran cómo podrían llegar, ¿no? Para que visibilicen pues todo lo que sufre la gente cuando se traslada en bicicleta. Fíjate que también es muy interesante. Hace la semana pasada, en otro de los proyectos que tenemos, nos lanzamos a realizar una encuesta en el jardín de Texcoco sobre otros temas diferentes a la bicicleta. Pero la mayoría de las personas que nos encontramos ahí, yo puedo decir que quizás un 80% no eran de Texcoco, sino que venían de San Andrés, de Chiconcuac, de Atenco, de los municipios al lado. Y es muy importante que justamente ahora que se ha etiquetado a los partidos políticos o a los candidatos más bien de diferentes municipios, también puedan hacer una ruta sobre cómo desde esos municipios se podría llegar a Texcoco, porque honestamente Texcoco es el centro distrital, digamos, ¿no? Donde hay mayor afluencia, donde varios de las personas que viven en las comunidades de alrededor convergen tanto en escuela o como trabajo. Entonces,
también sería interesante realizar una ruta no solamente intermunicipal, sino, bueno, sí más bien entre los municipios, ¿no? Que de un municipio, no sé, de Chautla, por ejemplo, o de Chiconcuac, se puedan trasladar a Texcoco. ¿Cómo podría ser esa forma? Y eso también podría apoyar en sus propuestas de campaña ya entre diferentes partidos o diferentes gobernantes municipales, ¿no? Pensando en que en la actualidad, por ejemplo, Chiconcuac, me parece, y San Andrés son Morena, al igual que Texcoco, entonces siendo del mismo partido, pues también podrían pensar en alguna estrategia o en algún plan en conjunto, ¿no? Para generar estas entradas y salidas. Y por cierto, en estos días ustedes van a recibir un contingente muy importante de ciclistas que vienen no solamente de la Ciudad de México, sino de otros, creo que otros estados también se suman un contingente grande. ¿Quieren hablar algo acerca de esto? Sí, sí, Charlie, fíjate que es un grupo llamado Buena Vibra, que es de la Ciudad de México, que es como un grupo que convoca a varios grupos y asociaciones ciclistas. Es muy interesante porque nosotros a ellos no los conocíamos. Solamente un integrante de la nave, que me parece que fue Oscar, encontró la publicación que decían que convocaban a los ciclistas para que salieran del Caballito y se iban a dirigir hacia Texcoco y decía spot sorpresa. Entonces vimos que tenía mucha difusión. Se espera aproximadamente entre 150 y 200 y pico de ciclistas. Este tipo de organizaciones que tienen ellos en Buena Vibra han logrado conjuntar ya en otras experiencias esa cantidad de ciclistas. Entonces vimos que era una masa muy grande que se dirigía hacia Texcoco, ¿no? Entonces estamos viendo cómo Texcoco de un tiempo para acá se está viendo como un punto de referencia para los ciclistas. Supongo que porque hay muchos lugares interesantes que visitar y por la cercanía que está de la ciudad. Pero entonces en esta preocupación también que teníamos de repente sobre que algunos lugares en Texcoco no tienen quizás la capacidad de carga adecuada para recibir a una masa muy grande de ciclistas, y también pensando en los problemas viales que pudiera ocasionarse, nos contactamos con ellos y afortunadamente fueron muy abiertos y logramos realizar la ruta, ¿no? De una forma que nosotros creemos sea menos, que afecte menos o invada menos la vialidad central de Texcoco. Nos vamos a dirigir a Huexotla, le pusimos como un poco en broma lo del Texcoco antiguo, porque pues recordemos que Huexotla, Coatlinchán eran comunidades que existían mucho antes de que se fundara Texcoco, ¿no? Entonces, pues es recibir a esta masa de personas que van a venir, eh, llevarlos a Huexotla, mostrarles un poco de la cultura que existe aquí en Texcoco, compartir con ellos, y muy interesante porque Texcoco ya se está, con esta activación que se realiza, yo creo que Texcoco ya se está viendo como un punto importante del ciclismo, donde que personas que vienen de la ciudad tomaron la decisión de reunirse y venir aquí, ¿no? O sea, no de forma grosera lo digo en que sin que nadie los haya invitado, ¿no? Sino que de ellos mismos nació venir aquí a Texcoco. Es algo que creo que nos enseña mucho, ¿no? Nos pone ahí algo que pensar. Sí, y sobre todo que va a volver, digamos, seguramente va a ser algo normal tener estos contingentes que vienen de diferentes lugares. Normalmente los fines de semana hay muchos colectivos ciclistas que atraviesan por Texcoco o tienen a Texcoco como un destino, pero Texcoco y junto con los municipios vecinos en la parte norte tienen muchos áreas, destinos interesantes para conocer y llegar en bicicleta, ¿no? Entonces esto es algo que se tendría que considerar que hay que aprovechar y que se pueda desarrollar la infraestructura para que esto también se haga con seguridad. Algo con la que quieran cerrar para ya ir cerrando la transmisión y cerrando la charla, algo que quieran proponer o que quieran plantear antes de que nos vayamos cada quien a dormir a sus respectivos aposentos.
Pues recalcar el uso de la bicicleta no solamente de manera deportiva o recreativa, también de manera urbana, es muy beneficiosa, une a nuestras comunidades, nos da salud, es muy eficiente. Todos hemos visto cómo a veces llegamos, bueno, yo creo que Sagra se ha dado cuenta cómo llegamos más rápido que un auto, a veces a Texcoco, desde aquí, desde Chiconcuac. Y retomando un poquito ya para cerrar lo que decías, claro, yo vivo en Chiconcuac y casi cada tercer día o a veces diario voy a Texcoco, a veces 2 veces al día voy a Texcoco. Entonces tengo que pasar por numerosas problemáticas que me gustaría que compartieran con nosotros nuestros candidatos o candidatas. Los perros, los baches, los automóviles. Aquí en San Andrés hay un negocio de carnitas que invade la ciclovía, hasta pone banquitos ahí. De hecho, por ahí tienes el video de la ciclovía en Chautla que termina en una barda. Después la conexión para la ciclovía de San Simón, en donde no te ceden el paso los automóviles, tienes que ir manoteando. Después tienes que ir toreando, llegas abajo del puente que está ahí por el Motel Venecia y nuevamente se acaba la ciclovía y quedas como salmón en sentido contrario al de los autos para agarrar la calle que pasa pues cerca de la Alameda. Entonces, pues sí, sí hay mucho por hacer, pero creo que el panorama se antoja promisorio, creo que se antoja prometedor. Yo creo que el contingente que viene, el colectivo que viene este fin de semana, pues es una prueba de ello, ¿no? Creo que vamos por el camino correcto y pues si no nos hacen caso nuestras autoridades, pues vamos a tener que tomar las cosas en nuestras manos para que la banda vea cómo se puede, cómo sí se puede vivir de una manera sana y de una mejor manera, y también evidenciar a las administraciones que no nos hacen caso y que no procuran proteger las vidas. Ya sería mi intervención. Ok. Sagra. Sí, pues yo veo el panorama, siempre lo veo alentador, ¿no? Siempre trato de ser positivo y creo que a lo mejor en algún momento puede descerrarnos porque quisiéramos que ya mañana todo el mundo estuviera usando bici, fuera saludable y no contamináramos. Pero pues es un proceso, ¿no? Que va poco a poco y como decían, pues alguien tiene que hacerlo y afortunadamente cuando alguien lo empieza a hacer, alguien más se contagia y alguien más se contagia y así, pero es un proceso que no tenemos que aflojar, pero que de a poco vamos a poder lograr. Y también, como decía Jotan, sobre evidenciar cuando las autoridades no nos hacen caso, ¿no? También me gustaría evidenciar cuando sí nos hacen caso. En el caso de la rodada, afortunadamente la seguridad vial de Texcoco casi siempre nos ha apoyado en ese sentido con algunas patrullas o elementos en motocicleta que nos van permitiendo bloquear de repente algunas entradas o salidas para que pasáramos rápido. Eso también pues es padre, ¿no? Y está bien y ojalá y lo sigan haciendo. También es una de las cosas que me gustaría como evidenciar que lo hacen para que no lo dejen de hacer, ¿no? Decirles que van muy bien, que eso sí se hace, que está muy bien hecho. Pero pues yo creo que sí, poco a poco va a haber más gente en bici, lo he notado. Yo mismo, antes no era tan ciclista y ahora ya lo soy. Y seguramente van a haber más personas. Es de a poco, no aflojen, solo no hay que aflojar, nada más. Ok. Señor Agustín, Agustino Somatzin. hay que despedir. Justo activé el micrófono porque voy al lado de la ciclovía de aquí de Tulum y la verdad es que hay un aspecto que es bien importante, el cómo generamos la convivencia en el espacio, y creo que estas acciones que pues se han estado generando ya desde hace varios años y con varios colectivos, pues también apelan a esto, al asunto de la convivencia. Creo que pues es bastante positivo a todos estos años. Quizá los objetivos no se han cumplido estrictamente hablando, como dimensionando a nivel masivo, pero creo que como una especie de acupuntura, poco a poco se han ido generando, en lugar de círculos viciosos, círculos virtuosos de accionar con la gente. Entonces eso ha sido, pues la verdad, algo bastante lindo.
Digo, ahorita que por ahí mandaba saludos Laura, que también le mandamos saludos de vuelta. Igual su iniciativa de pronto ha ido tejiendo red con otras iniciativas, con nosotros en su momento. De hecho, la conocimos en una rodada, por cierto, que ella decidió, nos brindó su atención para conocer la importancia del lago. Y eso ha sido también algo bien lindo, que la bicicleta al final de cuentas termina siendo como nuestra especie de Rocinante, donde muchos Quijotes de pronto nos empezamos a poner metas, ¿no? A tratar de destruir molinos de viento, que son los prejuicios sociales, que son las malas administraciones, que son un montón de cosas que nos encontramos en el camino, y que de pronto, pues accionando así en la bicicleta, en los caminos, y demandando cada vez más, pues ahora vamos a demandar limpieza, y ahora vamos a demandar mejor infraestructura, ahora vamos a demandar que en este espacio sea un foro cultural, que la calle vuelva a ser un espacio habitable de manera digna, pues nos deja cosas bastante positivas. Y es por eso que creo que platicaba con Joatan de que hemos hecho muchas cosas sin planearlas. Pues no es que no las planeemos, más bien es que como se han generado ya varios motores, empezamos a contagiar ese asunto de querer hacer, seguir haciendo. Y bueno, recordar que la primer rodada fuerte de los últimos 2 años, pues fue el año pasado, en octubre, donde llegaron un montón de colectivos también demandando infraestructura, sobre todo a la región, ¿no? Y hubo ese contagio, ¿no? Hubo ese asunto, esa empatía, sobre todo, de apoyar un proceso de exigibilidad, y ahora se están reproduciendo, ¿no? De pronto ya hay más propuestas de modificar el espacio, y una atención, o sea, ya incluso quien se está postulando para la presidencia nuevamente, ya hasta metió en su agenda que ahora sí va a hacer el caso, ¿no? Y que ahora sí Texcoco va a tener ciclovías seguras y un montón de cosas. Eso también es sintomático de algo positivo. La gente está, por lo menos por una cuestión diplomática, atendiendo el asunto. Poco a poco tendrán que atenderlo sí o sí. Esperamos que sea el caso, que la gente de la que se rodeen, quien sea la administración que entre, pues realmente se rodee de gente capacitada en la materia, ¿no? En todos los sectores, y particularmente que hemos estado trabajando, ¿no? Tanto en cultura como en movilidad. Muy bien, pues cerraré también mencionando que justamente cuando le dejé a la persona que señalas de que se está postulando nuevamente para la presidencia municipal, y le dejé la invitación de que conociera las propuestas que había generado, sí me respondió, me envió un mensaje para plantearme que ya había una propuesta que estaban elaborando, pero que podíamos platicar para intercambiar ideas. Lo único que espero es que eso realmente se llegue a dar, se dé este intercambio de ideas, y no solamente conmigo, sino que también con todos los ciclistas y los activistas que están en la calle moviéndose en la bicicleta, y realmente esto pueda ser algo un diálogo que podamos tener, si es el caso de que se llega a reelegir y llega otra vez al gobierno. Entonces, pero independientemente de quién llegue, pues la idea es que el diálogo se plantee con quien sea. Entonces, bueno, pues no me queda nada más que agradecerles que estuvieron aquí en la charla, que pudimos hablar acerca de las problemáticas abiertamente, de lo que vemos y lo que perciben y lo que sienten cuando circulan en bicicleta y en otras formas. Y pues gracias, Joatan, por el tiempo, por estar acá, por las caminatas, para hacer esta observación de las deficiencias que hay, por los videos que subes y que los pueden ver y reproducir ahí en la página de la nave. Gracias a Zagrael por las porras que echas también para las propuestas y toda la difusión que te has aventado, también ha ayudado mucho. Yo creo que te lo agradezco públicamente aquí también. Y señor Agustín, también gracias y por su tiempo y por el tiempo que estamos comiéndole para que pueda cenar y pueda ya dormir y descansar y estar ganando fuerzas para la siguiente round mañana. Espera el trayecto a playa todavía. Ok, está en un buen lugar para reponer fuerzas, y tanto físicas como espirituales. Y también gracias a quienes siguieron la transmisión y a quienes hicieron algunos de los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias a Ángel Said Miranda, que hizo posible la transmisión. No se le ve, pero pues está detrás del equipo aquí haciendo posible la transmisión. Es el logo. Es el logo, pero bueno,
ya en algún momento le pediríamos que también se haga presente con cámaras. Y bueno, yo soy ¿Cómo se Carlos llama esto? Padilla. ¿Las charlas con Charlie? ¿Cómo? ¿Se llama las charlas con Charlie? Las charlas con Charlie, así lo voy a poner después a la serie de charlas. Va, pues entonces, pues muchas gracias a todos ustedes y pues Gracias a a ti, darle Charlie. y a seguir con las actividades Claro, Charlie, ciclistas. muchas gracias. Gracias a ustedes. Compartan este video. Por aquí nos quedamos para despedirnos ahorita, los bambalinos. Muchas gracias y buenas noches.